Bien, pues como os decía, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿vale? Con el producto escalar, ¿de acuerdo? Y bueno, y de vectores en general, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para repasar un poco, ¿vale? Si tenemos el vector, por ejemplo, u, con sus componentes u sub x o sus coordenadas u sub y, ¿vale? Y v sub x, v sub y, ¿de acuerdo? Estas serían sus coordenadas en la base 1, 0, 0, 1, ¿vale? O sea, directamente los números. Vale, entonces, definimos el producto escalar como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? Bien. El módulo ya vimos lo que era. Vamos a recordar. Era la raíz cuadrada del cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. Tanto del vector u como del vector v. ¿Vale? Bien. También vimos que el producto escalar venía dado en esta base, que es la que vamos a utilizar, por la primera coordenada o la coordenada x del primer vector por la coordenada x del segundo vector más la coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo vector. Con lo cual, si igualamos esas dos expresiones, ¿vale? Nos queda que u sub x por v sub x más u sub y por v sub y es igual a el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Con lo cual de aquí podemos despejar el coseno que forman dos vectores. ¿Vale? Que será la expresión del producto escalar entre el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. ¿De acuerdo? Es decir, esta expresión que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Si tenemos dos vectores, este será el ángulo. Acordaros que os dije que el ángulo siempre era el más pequeño porque podía tener este o este. ¿Vale? Dijimos que siempre era el ángulo más pequeño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el valor de ese ángulo se puede despejar directamente utilizando esta fórmula. ¿Vale? Bien. Eso sería una primera aplicación del producto escalar. Es decir, conocer el ángulo entre dos vectores. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, si dos ángulos, dos vectores son perpendiculares, es decir, forman 90 grados, ¿vale? El coseno de 90, ¿cuánto vale? 1. No, 0. 0. ¿Vale? Es decir, que si yo pongo aquí un 0, ¿vale? Si pasa esto multiplicando, me quedará que u sub x por v sub x más u sub y por v sub y es igual a 0, o lo que es lo mismo, el producto escalar de dos vectores es 0 cuando u y v son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y eso nos permite, dado un vector, sacar otro perpendicular a él, que en ocasiones nos va a ser muy útil. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, imagina que tenéis el vector 1, menos 2.
y yo te digo, pues sacarme un vector que sea perpendicular, un vector v perpendicular a u, ¿vale? Entonces, yo tengo que sacar un vector tal que, bueno, v tendrá estas dos componentes, ¿vale? Por ejemplo, las pongo así, ¿vale? Entonces, para que sea perpendiculares, se tiene que cumplir que la componente x de u por la componente x de v más la componente y de u por la componente y de v sea igual a 0, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues digo, esto se debe cumplir que v sub x tiene que ser igual a 2 veces v sub y, ¿vale? Y todos los vectores que cumplan sus dos coordenadas esta relación van a ser perpendiculares a 1. Por ejemplo, el vector v sub y igual a 1, v sub x igual a 2 por 1, 2. ¿Vale? Este vector va a ser perpendicular a este. Pero si pongo v sub igual a 2, v sub x igual a 4 también. ¿Vale? Entonces, una forma rápida de conseguir un vector perpendicular a u es, pongo, perdón, v perpendicular a u, ¿vale? Entonces, a ver, el vector v será, a ver si me hace caso, v. Entonces, el vector u cambia la coordenada x y la coordenada y del lugar, ¿vale? Y a una de las dos, la que yo quiera, le cambio el signo, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí, en vez de menos 2, oh, qué lento va. Pongo más 2, ¿vale? Y este vector ya será perpendicular a este. O también podría haber dejado la primera negativa y haber cambiado la segunda de signo. Este vector también será perpendicular a este, ¿vale? De hecho, todos los vectores perpendiculares a u vendrán dados por un número por este de aquí, o este de aquí, donde a será un número real distinto de 0, porque si multiplico por 0 me queda el vector 0, 0, que ese es el origen de coordenadas. ¿Vale? Es decir, para obtener un vector perpendicular a otro, directamente cambio una coordenada por la otra y a una de las dos, la que a mí me dé la gana, le cambio el signo. ¿Vale? Y si hago eso, tendré un vector perpendicular. A por eso que he hecho será la expresión de todos los vectores perpendiculares a el vector dado. En este caso el 1 menos 2. ¿Vale? Bien. Hago otras aplicaciones, por ejemplo, las coordenadas del vector que une dos puntos, ¿vale? Si yo tengo un punto, a ver, bueno, creo que yo tenía por aquí, no sé dónde está, aquí. Vale. Si yo tengo, por ejemplo, dos puntos, vamos a buscar los puntos. El punto 1, 1, que debe llevar a, acordaros los puntos letras mayúsculas, y el punto 3, 2, ¿vale? ¿De acuerdo? A será el punto 1, 1 y B será el punto 3,
2, ¿vale? Pues las coordenadas del vector que une A con B, y se va a expresar así, esto creo que ya lo vimos, pero bueno, ¿vale? Siempre la flecha apuntando hacia el origen, o sea, hacia el destino, digamos, del vector, A sería el origen del destino, será siempre la coordenada del extremo menos las coordenadas del origen. Es decir, el vector AB será B menos A, B menos A. 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Estas serán las coordenadas de este vector. ¿Vale? Bien. Más cositas, que nos queda ya poco. Vale. Aquí. Un vector unitario creo que también lo vimos, que era un vector de módulo 1, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que su longitud es la unidad, ¿vale? Lo que mide de origen a extremo, ¿vale? Entonces, el vector unitario es importante porque realmente nos define una dirección en el plano, ¿vale? Es decir, tú puedes poner siempre en el plano la dirección de una recta, representarlo como un vector unitario en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se calcula un vector unitario a partir de un dado? ¿Vale? Es decir, si os dicen, haz un vector unitario en la dirección de este vector, ¿vale? Pues lo que se hace es dividir cada coordenada por el módulo de ese vector, ¿vale? ¿Y con eso qué obtendrás? Pues si por ejemplo este es el vector AB, lo que vas a tener es un vector con la misma dirección y sentido, pero de longitud, o sea, de módulo 1. ¿De acuerdo? Y si por ejemplo me piden, calcula un vector en la dirección del vector AB, pero de módulo 3. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues primero hago el vector unitario en esa dirección y como eso es de módulo 1, multiplico luego cada coordenada por 3, es decir, esta y ya tendré un vector en la dirección del vector AB, pero de módulo 3 o de módulo XE. ¿De acuerdo? Bien. Más cositas. Esto es la condición para que tres puntos estén alineados. ¿Vale? Tres puntos alineados es algo así, que estén en la misma recta. ¿Vale? Estas son las coordenadas del primero, la coordenada del segundo, la coordenada del tercero. Si se cumple esta fórmula de aquí, significa que están alineados. ¿Vale? Bien, otra aplicación. Esto es estudiárselo, con lo cual no tiene mucha explicación. Esto de aquí es las coordenadas del punto medio del segmento que une dos puntos, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, el punto A y el punto B, dos puntos siempre los puedo unir por una recta, ¿vale? Siempre. Pues el punto medio de esa recta, que lo llamaremos M, tiene estas coordenadas, que básicamente va a ser el valor medio de las coordenadas X y el valor medio de las coordenadas Y. ¿Vale? Y luego, por último, ya el simétrico de un punto respecto de otro, ¿vale? ¿Eso qué es? Pues si yo tengo el punto A y me piden cuál es el simétrico de A respecto de B. Entonces, el simétrico de A respecto de B es, si yo uno A y B con una recta y prolongo, me llevo esta distancia sobre esa recta y este punto será el simétrico
de A respecto de B, ¿vale? Y con esto lo único que hay que tener en cuenta para calcularlo es que B es el punto medio de A y A'. Con lo cual, x sub 2 e y sub 2 serán las coordenadas de ese punto, ¿vale? Y sería despejarlos, perdón, de esta fórmula de aquí, ¿vale? Haremos algún ejercicio para que tengáis más claro. Pero con esto ya estaría pues toda la teoría de vectores explicada.